Madre mía, chavales. ¿Ya habéis visto lo último de Can Yaman? Este tío está que trina. Literalmente se le ha visto explotar y la bomba ha sido brutal. Ha dicho, no quiero oír su nombre. ¿Pero su nombre de quién, por favor? El salseo está que arde y la razón detrás es algo que nadie se imaginaba. A ver, que Can Yaman es un torbellino, ya lo sabemos todos. Un día está aquí al otro allá con proyectos que cambian más que el tiempo en abril. Pero esto ha sido diferente. Lo ha dicho con una cara, os juro que si lo hubierais visto, os hubiera dado escalofríos. No es una queja normal, es un hartazgo absoluto. Y claro, la pregunta del millón es, ¿de quién está hablando? Porque cuando un hombre como Can Yaman, que suele ser bastante abierto, llega a este punto de decir, no quiero oír su nombre, es que algo gordo ha pasado. Estamos hablando de alguien que le ha tocado la fibra sensible, y no precisamente para bien. Muchos están especulando, claro. Que si una expareja, que si un colega de profesión que le ha traicionado, que si un antiguo representante. Las teorías vuelan, y algunas son de película. Pero para ser honestos, la mayoría de las veces, la realidad es mucho más mundana, aunque el impacto sea el mismo. O quizás justo por eso, por lo que ha tocado una fibra íntima, es que la reacción ha sido tan visceral. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está en un momento de su carrera en el que quiere filtrar todo lo tóxico. Y ojo, que no digo que haya gente tóxica alrededor, que en este mundillo es normal. Pero llegar a este nivel de quiero borrar de mi vida hasta el sonido de su nombre, eso ya es otro nivel de drama. Es como si esa persona o esa situación le hubiera causado un daño tan profundo que prefiere ignorar cualquier tipo de conexión. ¿Será que le recuerdan a algo que quiere dejar atrás? ¿Un fracaso profesional? ¿Una decepción personal muy fuerte? Porque a veces, lo que más nos duele son las cosas que pensábamos que nunca nos iban a pasar. Y si encima viene de alguien en quien confiabas, o de una situación que te marcó, es normal que quieras poner tierra de por medio, y más si no quieres ni oír su nombre. Lo más interesante de todo esto es que Can Yaman, por lo que se ve, está apostando fuerte por su futuro. Está en Italia con nuevos proyectos y quizás este borrón y cuenta nueva es justo lo que necesitaba para concentrarse en lo que de verdad le importa ahora mismo. Imaginaos estar trabajando en algo que te apasiona y que, de repente, una mención a esa persona te arruine el día, o peor, la semana. Es comprensible que quiera evitarlo a toda costa. Para mí, esto demuestra un poco de madurez, si me permitís. Está diciendo, hasta aquí hemos llegado. No va a seguir lidiando con fantasmas del pasado que le frenan. Y eso para un artista que está en constante crecimiento y exposición, es súper importante. Necesita un entorno limpio para poder dar lo mejor de sí. Ahora, la pregunta que nos queda a todos y que me revuelve las tripas de la curiosidad es, ¿quién es esa persona que le ha llevado a este extremo? ¿A quién no quiere oír su nombre ni en pintura? Y sobre todo, ¿creéis que esto es solo una pataleta o que realmente esta persona ha marcado un antes y un después en su vida de forma negativa?